Ki. La niebla densa cubría el pantano aquella tarde gris. Marcela caminaba con pasos firmes, pero sus ojos contaban otra historia. Una historia de dolor profundo, de desesperación silenciosa. En sus brazos, dos niños pequeños se aferraban a ella, sintiendo el miedo sin entender por qué. El viento frío cortaba su rostro, pero ella no lo sentía. Ya no. Había algo en su pecho que dolía mucho más que cualquier frío. Algo que la había quebrado por dentro. Miró hacia el horizonte pantanoso, respiró hondo, y fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido bajo, un gemido de dolor viniendo de la vegetación espesa. Marcela se detuvo. Sus hijos se callaron, y allí, atrapado entre alambres oxidados, un ciervo la miraba con ojos que parecían suplicar ayuda. En aquel momento, ella no lo sabía, pero aquel animal herido estaba a punto de cambiar toda su historia. Lo que parecía ser su final se convertiría en el comienzo de algo que jamás imaginaría. Porque a veces, la vida pone en nuestro camino exactamente lo que necesitamos ver para recordar quiénes realmente somos. Si quieres historias reales que tocan el corazón y te hacen creer que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, suscríbete a este canal ahora, porque la historia de Marcela te va a mostrar que la traición más dolorosa puede transformarse en la mayor bendición de tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que sucede te va a emocionar profundamente. Pero para entender cómo Marcela llegó hasta ese pantano, con sus hijos en brazos y el alma destrozada, tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que volver a cuando todo era diferente, cuando ella todavía creía en el amor, en las promesas, en los juramentos hechos frente al altar. Era el año de 1956. El pueblo de San Jerónimo del Valle estaba de fiesta. Las campanas de la pequeña iglesia repicaban con alegría, anunciando una boda. Marcela Rosales, de apenas 19 años, caminaba por el pasillo de tierra batida con un vestido blanco que ella misma había cosido durante meses. Cada puntada había sido dada con amor, con ilusión, con los sueños de una muchacha que creía haber encontrado al hombre de su vida. Elías Montes la esperaba al frente, con su traje oscuro prestado y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Era carpintero. Tenía manos fuertes y callosas de tanto trabajar la madera. Manos que habían construido la mesita donde Marcela cosía. Manos que le habían prometido construir un hogar lleno de amor. Los primeros años fueron buenos. Elías trabajaba en su taller, construyendo muebles para las familias del pueblo y de los ranchos cercanos. Marcela cosía vestidos, remendaba ropa, bordaba manteles que las señoras del pueblo encargaban para ocasiones especiales. No tenían mucho, pero tenían suficiente. Tenían risas en las noches, conversaciones junto al fogón, planes para el futuro. Cuando nació Sofía, su primera hija, Marcela pensó que la felicidad no podía ser mayor. La bebé tenía los ojos oscuros de su padre y la sonrisa dulce que iluminaba hasta los días más grises. Elías tallaba juguetes de madera para la pequeña, caballitos y muñecas que parecían cobrar vida en sus manos hábiles. 2 años después, llegó Tomás, un niño robusto de risa escandalosa que llenaba la casa de ruido y alegría. Marcela pasaba los días entre pañales y costuras, entre sopas hirviendo en el fogón y botones que había que coser. Era una vida sencilla, humilde, pero era su vida, y ella la amaba. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Elías empezó a viajar. Don Prudencio, un comerciante de muebles de Guadalajara, había quedado impresionado con el trabajo de Elías. Le ofreció hacer encargos grandes, muebles finos para casas de gente adinerada de la ciudad. Era buena plata, mucho más de lo que ganaba en el pueblo, pero significaba que Elías tenía que ausentarse. Primero fueron viajes de 2 o 3 días, luego de 1 semana, después de 2. Marcela lo extrañaba terriblemente, pero entendía. Era por el bien de la familia, decía Elías. Estaban juntando dinero para comprar un terreno más grande, para construir una casa mejor, para darles a los niños un futuro con más oportunidades. Y Marcela le creía. Le creía porque lo amaba, porque confiaba en él,
porque jamás había tenido razones para dudar. Guardaban el dinero en una caja de metal escondida bajo una tabla suelta del piso. Marcela podía sentir cómo crecía el peso de las monedas y billetes cada vez que Elías regresaba de sus viajes. Cada peso ahorrado era un paso más cerca de sus sueños. Pero lo que Marcela no sabía, lo que nunca imaginó en sus peores pesadillas, era que mientras ella esperaba fielmente en casa, cuidando de sus hijos y tejiendo sueños para el futuro, Elías estaba construyendo otra vida, una vida con otra mujer. Era febrero de 1962, cuando el mundo de Marcela se derrumbó. Había llovido toda la mañana. El cielo seguía oscuro, cargado de nubes grises que amenazaban con descargar más agua sobre el pueblo. Marcela estaba cosiendo un vestido de primera comunión para la hija de doña Beatriz, cuando escuchó los golpes en la puerta. Era Refugio, la hermana menor de Elías. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de llorar, y en sus manos temblorosas llevaba una carta. Marcela, con el corazón ya presintiendo la desgracia, tomó el papel. Las palabras estaban escritas con la letra que conocía tan bien, la letra de Elías. Pero lo que decían esas palabras, eso era de un desconocido. No podía seguir mintiendo, decía la carta. Había conocido a alguien más, una mujer de Guadalajara, viuda, con un negocio próspero. Se iba a casar con ella. Ya no volvería a San Jerónimo. Lo sentía, pero así eran las cosas. La vida le había dado una oportunidad mejor, y él la había tomado. No había disculpas reales. No había dolor por los hijos que abandonaba. Solo palabras frías, distantes, como si hablara de cambiar de trabajo o de mudarse de casa. Como si no estuviera destrozando una familia, traicionando años de amor y confianza, abandonando a dos criaturas que llevaban su sangre. Marcela leyó la carta una vez, 2 veces, 3 veces, como si al leerla de nuevo las palabras fueran a cambiar, como si fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no despertó. Refugio lloraba, abrazándola, pidiendo perdón por su hermano, aunque la culpa no era de ella. Marcela no lloraba. No podía. Era como si algo dentro de ella se hubiera congelado, como si su corazón hubiera dejado de sentir para no romperse en 1000 pedazos. Cuando Refugio se fue, Marcela caminó hasta el rincón donde guardaban la caja con los ahorros. Sus manos temblaban cuando levantó la tabla del piso. La caja estaba vacía, completamente vacía. Elías se había llevado todo, cada peso que habían ahorrado durante años, el dinero de su trabajo, de sus costuras, de las noches que había pasado bordando hasta que los ojos le dolían. Todo. Se lo había llevado todo para empezar su nueva vida con su nueva mujer. Fue entonces cuando Marcela cayó de rodillas y comenzó a llorar. Un llanto profundo, desgarrador, que salía desde lo más hondo de su alma. Sus hijos, asustados por los sollozos de su madre, corrieron a abrazarla. Sofía, con apenas 6 años, le acariciaba el cabello. Tomás, de 4, lloraba sin entender qué pasaba. ¿Cómo iba a explicarles que su padre los había abandonado? ¿Cómo iba a decirles que el hombre que los alzaba en brazos, que tallaba juguetes para ellos, que les contaba cuentos antes de dormir, había decidido que ya no los quería? Los días siguientes fueron un infierno. La noticia se esparció por San Jerónimo como pólvora. En un pueblo pequeño, los secretos no existen. Todo el mundo supo que Elías Montes había abandonado a su esposa y a sus hijos por una mujer de la ciudad. Y como sucede en los pueblos, la gente comenzó a hablar. Algunas mujeres miraban a Marcela con lástima, otras con desprecio, como si de alguna manera ella tuviera la culpa de que su marido se hubiera ido. Seguramente no lo atendía bien, murmuraban. Una no pierde a su hombre si sabe cuidarlo, decían con veneno en la lengua. Doña Beatriz canceló el encargo del vestido de primera comunión. Disculpa, Marcela, pero ya encontré a otra costurera, dijo con una sonrisa falsa. La verdad era que las señoras decentes del pueblo habían decidido que no querían asociarse con una mujer abandonada, como si la desgracia fuera contagiosa. Marcela perdió casi todos sus trabajos de costura en cuestión de semanas. Sin el dinero de Elías,
sin los ahorros, sin sus encargos, ¿cómo iba a alimentar a sus hijos? Vendió los pocos muebles de valor que tenían. Vendió sus aretes de plata, regalo de boda de su madre. Vendió hasta su máquina de coser, la herramienta de su oficio, porque necesitaba dinero para comprar frijoles y tortillas. Pero el dinero se acababa rápido y el trabajo no llegaba. Los niños empezaron a pasar hambre. Marcela les daba a ellos lo poco que había, y ella se iba a dormir con el estómago vacío, escuchando cómo gruñía pidiendo comida. Sofía había adelgazado tanto que sus vestidos le quedaban grandes. Tomás lloraba por las noches pidiendo pan, y Marcela sentía que se estaba ahogando, no solo en la pobreza, sino en la vergüenza, en la humillación, en la mirada de juicio de la gente. Cada vez que salía a la calle, sentía los ojos clavados en ella. Escuchaba los murmullos, veía cómo algunas mujeres cruzaban de acera para no tener que saludarla. El párroco del pueblo fue a visitarla, a ofrecerle consuelo espiritual. Dios tiene un plan para ti, hija mía, le dijo. Esto es una prueba de fe. Marcela quería gritarle que no necesitaba planes divinos ni pruebas de fe. Necesitaba dinero para darles de comer a sus hijos. Necesitaba que su marido no la hubiera traicionado. Necesitaba que el mundo dejara de juzgarla por una desgracia que ella no había causado. Pero no gritó. Solo asintió, agradeció las palabras vacías y cerró la puerta. Una noche, después de acostar a los niños que se habían dormido llorando de hambre, Marcela se sentó en el suelo de su casa y miró a su alrededor. Las paredes estaban manchadas de humedad. El techo tenía goteras que ella no podía reparar. No había comida para el día siguiente. No había esperanza. Y por primera vez en su vida, Marcela pensó que tal vez sería mejor no estar. El pensamiento la asustó tanto que se puso de pie de inmediato, temblando. Pero ahí estaba, ese pensamiento oscuro, susurrándole que sus hijos estarían mejor sin ella, que alguna familia del pueblo podría adoptarlos, darles una vida mejor, que ella solo era un peso, una boca más que alimentar, una madre fracasada que no podía protegerlos. Durante días, ese pensamiento la persiguió. Se instaló en su mente como una sombra que no se iba. Marcela trataba de alejarlo, de concentrarse en buscar trabajo, en encontrar soluciones. Pero cada rechazo, cada puerta cerrada, cada noche con los niños llorando de hambre, hacía que esa voz oscura se volviera más fuerte. Hasta que una tarde, Marcela tomó una decisión. Si esto iba a terminar, al menos lo haría en un lugar donde había encontrado paz cuando era niña. El pantano al oeste del pueblo, donde su padre la llevaba a recoger juncos para hacer canastos. Un lugar donde la niebla lo cubría todo, donde el mundo parecía desaparecer y uno podía simplemente dejar de existir. Marcela vistió a sus hijos con su mejor ropa, les lavó la cara, les peinó el cabello. Sofía la miraba con ojos grandes, curiosos, sin entender por qué su madre tenía esa expresión extraña. Tomás jugaba con un carrito de madera que su padre había tallado en tiempos más felices, y Marcela caminó. Caminó hacia el pantano con sus dos hijos, una en cada brazo, mientras el sol comenzaba a ocultarse y la niebla comenzaba a levantarse. El camino era largo. Sus brazos le dolían del peso de los niños, pero no los soltaba. Los apretaba contra su pecho como si fueran lo único real en un mundo que se había vuelto pesadilla. La niebla se hacía más densa con cada paso. El olor a tierra húmeda y vegetación podrida llenaba el aire. El pantano se extendía frente a ella, oscuro, silencioso, como una boca abierta esperando tragarla. Marcela se detuvo al borde. Sus hijos se removían en sus brazos, inquietos. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y fue entonces cuando escuchó el gemido. Un sonido bajo, lleno de dolor, que venía de entre los matorrales a su derecha. Marcela abrió los ojos, confundida. ¿Qué era eso? Sofía señaló hacia la vegetación. «Mami, algo está ahí». Marcela se acercó con cuidado, apartando las ramas. Y allí, entre los arbustos espinosos, lo vio. Un ciervo macho, grande y hermoso, estaba atrapado en un alambre de púas viejo y oxidado.
El animal había intentado pasar por una abertura en una cerca abandonada y había quedado enredado. El alambre se le había clavado en el cuello y en una de las patas delanteras. Sangre oscura manchaba su pelaje dorado. El ciervo la miró, y en esos ojos oscuros, Marcela vio algo que la sacudió hasta el alma. Vio miedo, vio dolor, vio desesperación, vio exactamente lo que ella sentía. Tomás comenzó a llorar. «Está lastimado, mami. Ayúdalo». Marcela puso a los niños en el suelo con cuidado. Se acercó al ciervo lentamente, hablándole en voz baja. «Tranquilo, no voy a hacerte daño. Voy a ayudarte». El animal temblaba. Podría embestirla en su pánico. Podría lastimarla con sus astas. Pero había algo en su mirada que le decía a Marcela que entendía, que sabía que ella quería ayudar. Marcela recordó que llevaba en su bolsillo sus tijeras de costura, las únicas que no había vendido porque eran de su abuela. Con manos temblorosas, comenzó a cortar el alambre, hebra por hebra. Era difícil. El metal estaba oxidado y resistente. Sus dedos sangraban donde el alambre la cortaba, pero no se detuvo. Sofía y Tomás observaban en silencio, con los ojos muy abiertos. Después de lo que pareció una eternidad, el último trozo de alambre se rompió. El ciervo estaba libre. El animal se quedó quieto por un momento, mirando a Marcela. Ella retrocedió, esperando que huyera asustado, pero el ciervo no corrió. Se acercó a ella, lentamente, y bajó la cabeza. Por un instante, sus ojos se encontraron, y Marcela sintió algo extraño, una conexión, un entendimiento. El ciervo tocó suavemente su mano con el hocico, como agradeciéndole. Luego miró a los niños, que sonreían emocionados, y finalmente, con movimientos todavía dolorosos por las heridas, se alejó hacia la niebla del pantano. Marcela se quedó allí, de rodillas, mirando cómo el animal desaparecía. Sus manos sangraban, su ropa estaba sucia, y algo dentro de ella había cambiado. Había venido al pantano preparada para rendirse, para dejarse tragar por la oscuridad y el olvido. Pero ese ciervo herido, atrapado, sangrando, había luchado por vivir, y ella lo había ayudado. ¿Y ella no merecía luchar también? Marcela miró a sus hijos. Sofía la observaba con admiración. «Salvaste al venado, mami». Tomás aplaudía con sus manitas pequeñas. «Eres valiente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marcela. Pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de algo diferente, algo que no había sentido en semanas. Eran lágrimas de determinación. Tomó a sus hijos en brazos y comenzó a caminar de regreso al pueblo. El camino era el mismo, pero algo había cambiado. Ella había cambiado. No sabía cómo, pero iba a salir adelante. Iban a encontrar la manera de darles de comer a sus hijos. Iba a sobrevivir, porque si ese ciervo, herido y atrapado, había luchado por su vida, ella también podía hacerlo. Cuando llegaron a casa, ya era de noche. Marcela acostó a los niños y se sentó junto a la ventana, mirando la luna. Todavía no tenía comida para mañana. Todavía no tenía trabajo. Todavía estaba sola y asustada. Pero estaba viva, y mientras hubiera vida, había esperanza. A la mañana siguiente, Marcela se despertó con los primeros rayos del sol. Había dormido mal, inquieta, pero con una determinación nueva ardiendo en su pecho. Fue a la cocina a preparar el poco atole que le quedaba para los niños cuando vio algo extraño junto a su puerta. Un pequeño saco de tela, atado con un cordel. Marcela lo recogió, confundida. ¿Quién habría dejado eso ahí? Abrió el saco con cuidado y casi se le cae de las manos. Adentro había monedas. Monedas antiguas, de plata, algunas que parecían tener muchos años. No era una fortuna, pero era suficiente para comprar comida para varios días. Marcela miró a su alrededor, buscando a quién hubiera dejado el regalo. Pero la calle estaba vacía. Solo el viento movía las hojas secas en el camino. Con las monedas, Marcela compró frijoles, maíz, un poco de carne seca. Esa noche, por primera vez en semanas, sus hijos comieron hasta quedar satisfechos. Las risas volvieron a la casa, y Marcela sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar.
Pero las monedas no eran lo único extraño que estaba por suceder. 3 días después, mientras Marcela barría el frente de su casa, escuchó a Sofía gritar emocionada desde el patio trasero. Corrió asustada, pensando que algo malo había pasado, pero lo que vio la dejó sin palabras. El ciervo, el mismo ciervo que había liberado en el pantano, estaba allí, de pie en su pequeño patio, mirándola con esos ojos profundos. Las heridas en su cuello y pata ya estaban sanando, aunque todavía se podían ver las marcas. Sofía y Tomás estaban encantados, acercándose lentamente al animal. El ciervo no huía, se dejaba acercar, incluso bajaba la cabeza para que los niños pudieran tocarlo. Marcela se acercó también, sin poder creer lo que veía. «Viniste a visitarnos», murmuró, extendiendo la mano. El ciervo la olfateó, reconociéndola. Pero lo más extraño fue lo que hizo después. El animal caminó hacia el fondo del patio, donde comenzaba el monte bajo que se extendía hacia el oeste. Se detuvo, miró hacia atrás, hacia Marcela, y esperó. Era como si quisiera que lo siguiera. Marcela dudó. Era absurdo. Los ciervos eran animales salvajes, no guías ni compañeros. Pero había algo en la manera en que el animal la miraba, algo en su comportamiento que no era normal. «Mami, quiere que vayas», dijo Sofía con esa certeza que tienen los niños. Marcela tomó de la mano a sus hijos y, sintiéndose algo tonta pero incapaz de resistir la curiosidad, siguió al ciervo. El animal los guió por senderos que Marcela nunca había recorrido, internándose en el monte bajo, esquivando arbustos espinosos, cruzando un pequeño arroyo. Los niños iban emocionados, como si fuera una aventura. Después de caminar durante casi media hora, el ciervo se detuvo. Frente a ellos había una construcción pequeña, casi completamente cubierta por la vegetación. Una cabaña vieja, de madera oscura carcomida por el tiempo y la humedad. Enredaderas gruesas trepaban por las paredes. El techo de tejas rotas apenas se veía bajo las hojas. El ciervo miró a Marcela una última vez, como asegurándose de que había entendido el mensaje. Luego, con movimientos gráciles a pesar de sus heridas, se alejó entre los árboles y desapareció. Marcela se quedó allí, mirando la cabaña abandonada. Su corazón latía rápido. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué el ciervo la había traído aquí? Sofía ya estaba tratando de abrir la puerta de madera hinchada por la humedad. «Mami, ven. Es como una casa de cuento». Con cuidado, Marcela empujó la puerta. Chirrió al abrirse, resistiéndose después de años sin uso. El interior estaba oscuro y olía a tierra mojada y madera podrida. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Marcela no podía creer lo que veía. No era solo una cabaña abandonada, era un taller. Había una mesa grande de trabajo en el centro, cubierta de polvo, pero aún sólida. Estantes de madera cubrían las paredes, llenos de frascos, herramientas, moldes. En una esquina había baúles cerrados. En otra, un telar pequeño con hilos todavía enrollados, aunque quebradizos por el tiempo. Marcela entró lentamente, como si pisara terreno sagrado. Sus dedos tocaron la mesa de trabajo, dejando marcas en el polvo acumulado de años. ¿De quién era este lugar? En la pared del fondo, casi escondido detrás de un estante, había un marco pequeño con una fotografía descolorida. Marcela lo tomó, limpiando el vidrio con la manga de su vestido. La foto mostraba a un hombre mayor, de rostro amable y ojos sabios. Vestía un delantal de cuero y sostenía en sus manos lo que parecía ser un bolso finamente trabajado. Al reverso de la foto, con tinta ya casi borrada, había un nombre: Leonel Ibarra, artesano. Marcela conocía ese nombre. Todo el mundo en San Jerónimo conocía las historias de don Leonel. Había sido el artesano más famoso del pueblo, décadas atrás. Creaba trabajos en cuero tan hermosos que la gente venía de pueblos lejanos para comprarle. Bolsos, cinturones, monturas, fundas. Todo lo que salía de sus manos era una obra de arte. Pero don Leonel había desaparecido hacía más de 20 años. Simplemente un día ya no estaba. Algunos decían que se había ido a la capital, otros que había muerto solo en el monte. Nadie sabía qué había pasado con él ni con su taller.
Y ahora Marcela estaba allí, en ese lugar perdido, guiada por un ciervo que no debería tener razón para buscarla. Con manos temblorosas, comenzó a explorar. Abrió uno de los baúles y casi grita de sorpresa. Adentro había telas, docenas de telas de diferentes colores y texturas, guardadas cuidadosamente en papel de seda, lino, algodón fino, lana suave, materiales que Marcela jamás había podido permitirse comprar. Las telas estaban manchadas por la humedad en los bordes, pero la mayor parte estaba sorprendentemente bien conservada, protegidas dentro del baúl. En otro baúl encontró herramientas de trabajo en cuero, punzones, agujas especiales, cuchillas, moldes de metal para estampar diseños. Estaban oxidadas, pero todavía utilizables. Y en un tercer baúl, el más pequeño, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Un libro, un diario para ser exactos, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas. Marcela lo abrió con reverencia. La primera página tenía una fecha, 15 de marzo de 1938, y debajo, escritas con caligrafía cuidadosa, las primeras palabras: si alguien encuentra este diario, significa que ya no estoy, pero también significa que eres la persona indicada para continuar lo que yo comencé. Porque nadie llega a este lugar por casualidad. El pantano guarda sus secretos, y el ciervo guarda el pantano. Si él te trajo hasta aquí, es porque vio en ti lo que yo una vez fui. Alguien roto, pero no vencido. Alguien que merece una segunda oportunidad. Marcela sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el suelo, con el diario en el regazo, y comenzó a leer. Don Leonel contaba su historia en esas páginas. Cómo había sido un artesano próspero, felizmente casado, con un taller exitoso en el centro del pueblo. Como su esposa, la mujer que amaba más que a su vida, lo había traicionado con su socio comercial. Cómo ambos habían huido juntos, llevándose no solo los ahorros, sino también los contactos del negocio y su reputación. Marcela leía con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era su historia. Era exactamente su historia, solo que sucedida décadas atrás. Don Leonel escribía sobre el dolor, la vergüenza, las miradas de lástima de la gente, sobre cómo había pensado en rendirse, en dejarse morir, sobre cómo había caminado hacia el pantano una noche, decidido a terminar con todo, y sobre cómo un ciervo herido había cruzado su camino. Lo liberé de una trampa de cazador, escribía don Leonel, y en sus ojos vi mi propio dolor reflejado, pero también vi voluntad de vivir, y me pregunté, si este animal, herido y sangrando, lucha por su vida, ¿quién soy yo para rendirme? Marcela sollozaba ahora, abrazando el diario contra su pecho. Era imposible, era demasiado similar para ser coincidencia. Siguió leyendo. Don Leonel contaba cómo había decidido empezar de nuevo, cómo había construido esa cabaña en el monte, lejos de las miradas y los juicios, cómo había comenzado a trabajar de nuevo, experimentando, mezclando sus conocimientos de trabajo en cuero con otros oficios. Aprendí que el dolor puede convertirse en belleza, escribía. Cada puntada que daba era una forma de sanar. Cada pieza que creaba era una prueba de que yo valía más que la traición que había sufrido. Y don Leonel había prosperado. Sus creaciones se volvieron legendarias. Viajeros de ciudades lejanas venían a buscar sus trabajos. Ganó suficiente dinero para vivir bien, para ayudar a otros que sufrían. Pero lo más importante, escribía, no era el dinero ni la fama. Era haber descubierto que podía ser feliz de nuevo, que una traición no definía su valor como persona, que merecía una segunda oportunidad en la vida. Las últimas páginas del diario eran una especie de testamento. Estoy viejo ahora, escribía don Leonel, y sé que pronto me iré de este mundo. No tengo familia a quien dejarle mi taller ni mis conocimientos, pero confío en que el pantano, en su sabiduría misteriosa, guiará a la persona correcta hasta aquí. Alguien que necesite lo que yo necesité, una oportunidad de empezar de nuevo. Alguien que haya sido herido, pero que todavía tenga fuerza para sanar. Y luego,
instrucciones detalladas. Cómo trabajar diferentes materiales. Cómo combinar cuero con tela bordada. Cómo crear patrones únicos. Cómo mezclar tintes naturales. Técnicas que don Leonel había perfeccionado durante años, todas escritas cuidadosamente para quien viniera después. Todo lo que hay en este lugar es tuyo ahora, terminaba el diario. Úsalo bien. Úsalo para reconstruirte. Y cuando hayas sanado, cuando hayas encontrado tu camino de nuevo, ayuda a otros a encontrar el suyo. Porque así es como el amor verdadero funciona. No se queda para uno mismo. Se comparte. Marcela cerró el diario y se quedó allí sentada, en esa cabaña olvidada, con sus hijos jugando entre los estantes polvorientos. El sol se filtraba por las grietas del techo, creando rayos de luz dorada en el aire cargado de polvo. Y supo, con absoluta certeza, que su vida estaba a punto de cambiar. Pero lo que Marcela no sabía era que el camino que comenzaba ahora no sería fácil, y que las verdaderas pruebas apenas estaban por comenzar. Si quieres saber cómo esta mujer traicionada transformó su dolor en algo hermoso, si quieres descubrir qué sucedió cuando el pueblo entero se enteró de su secreto, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene te va a llenar el corazón de esperanza. Esta historia te va a demostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la traición más dolorosa puede convertirse en la bendición más grande. Durante las siguientes semanas, Marcela trabajó como nunca en su vida. Cada mañana, después de darles el desayuno a los niños, caminaba hasta la cabaña escondida. Limpiaba, organizaba, estudiaba cada página del diario de don Leonel. Las técnicas que describía eran complejas, pero Marcela ya sabía coser. Ya conocía las telas, las puntadas, los patrones. Solo necesitaba aprender a combinarlas con el trabajo en cuero, y aprendió. Al principio sus intentos eran torpes. El cuero era más difícil de manejar que la tela. Se cortaba los dedos con las herramientas. Las puntadas quedaban disparejas. Los diseños no salían como los imaginaba. Pero no se rindió. Recordaba las palabras de don Leonel. Cada puntada es una forma de sanar. Y era verdad. Con cada pieza que creaba, con cada error que corregía, Marcela sentía que algo dentro de ella se reparaba. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no la paralizaba. La rabia contra Elías seguía ardiendo, pero ya no la consumía. La estaba transformando. Sofía y Tomás iban con ella a la cabaña algunos días. Jugaban afuera mientras Marcela trabajaba. Otras veces se quedaban con Refugio, la hermana de Elías, que a pesar de la vergüenza que sentía por su hermano, seguía ayudando a Marcela como podía. Un día, Marcela terminó su primera pieza digna de venderse. Era un bolso de cuero suave, teñido de un marrón profundo, con bordados florales en hilo dorado en la solapa. Había usado una de las telas del baúl para el forro interior, creando un contraste hermoso entre el cuero rústico y la seda delicada. Lo miró con orgullo, mezclado con miedo. ¿Alguien lo compraría? ¿O se reirían de su trabajo? Decidió intentarlo. Llevó el bolso al mercado del pueblo un sábado por la mañana. Se instaló en un rincón, junto a los vendedores de frutas y verduras, con su única creación exhibida tímidamente. La gente pasaba. Algunos miraban curiosos, otros ni siquiera volteaban. Marcela sentía que cada minuto era una eternidad. El sol subía en el cielo. El mercado se llenaba de voces y movimiento, pero nadie se acercaba a preguntarle por su bolso. Hasta que llegó ella, una mujer elegante de unos 40 años, con vestido de buena tela y joyas discretas. No era del pueblo, eso era obvio. Probablemente viajera de paso hacia Guadalajara. Se detuvo frente al puesto de Marcela. Tomó el bolso, lo examinó por dentro y por fuera, pasó los dedos por los bordados, probó el cierre. ¿Lo hiciste tú?, preguntó. Marcela asintió, sin confiar en su voz. «Es hermoso», dijo la mujer. Nunca había visto una combinación así. El cuero es de calidad excelente. ¿Y este bordado es técnica zapoteca? Es mi propia técnica, dijo Marcela finalmente, encontrando su voz. Mezclo diferentes estilos. La mujer sonrió. «¿Cuánto pides por él?».
Marcela nombró un precio, convencida de que era demasiado alto, que la mujer se reiría y se iría. «Me lo llevo», dijo la mujer sin dudar. «Y quiero encargar 3 más, diferentes colores, pero el mismo estilo. Son para regalar a mis hermanas». Marcela casi se desmaya de la impresión. La mujer, que se presentó como Alicia Mendoza, dueña de una tienda de artículos finos en Guadalajara, le pagó el bolso y le dejó un adelanto para los encargos. Era más dinero del que Marcela había visto en meses. «Tienes talento real», le dijo Alicia antes de irse. «No lo desperdicies escondida en este pueblo. Cuando termines mis encargos, ve a buscarme a mi tienda. Te daré la dirección. Creo que podemos hacer buenos negocios juntas». Marcela se quedó allí, con el dinero en las manos, sin poder creer lo que acababa de pasar. Los meses siguientes fueron un torbellino. Marcela trabajaba día y noche en los encargos de Alicia. Terminó los 3 bolsos en tiempo récord, cada uno más hermoso que el anterior. Los llevó personalmente a Guadalajara, un viaje de 2 días que hizo con sus hijos, acompañados por Refugio. Alicia no solo quedó encantada con el trabajo, sino que le hizo más encargos, y puso los bolsos de Marcela en exhibición en su tienda, con un precio mucho más alto del que Marcela hubiera imaginado. Y se vendieron. Todos. La gente de Guadalajara, las señoras elegantes de la ciudad, estaban fascinadas con esas piezas únicas que mezclaban la rudeza del cuero con la delicadeza de los bordados. Eran diferentes a todo lo que habían visto. El dinero comenzó a entrar. No mucho al principio, pero suficiente. Suficiente para comprar comida sin preocupaciones. Suficiente para comprar ropa nueva para los niños. Suficiente para empezar a ahorrar de nuevo. Marcela dejó de ir a la cabaña escondida y montó su propio taller en su casa. Limpió el cuarto que había sido de Elías, sacó todo lo que le recordaba a él y lo convirtió en su espacio de trabajo. Compró más herramientas, más materiales. Comenzó a experimentar con nuevos diseños y algo maravilloso sucedió. Las mujeres del pueblo, las mismas que la habían juzgado y rechazado meses atrás, comenzaron a volver, no para darle lástima, no para murmurar sobre su desgracia, sino para encargarle trabajos. «Marcela, ¿podrías hacerme un bolso como los que vendes en Guadalajara? Marcela, mi hija se casa. ¿Podrías crear algo especial para ella?» Al principio, Marcela quería rechazarlas. Quería decirles que se fueran, que recordaba perfectamente cómo la habían tratado cuando estaba en la miseria. Pero luego recordaba las palabras finales de don Leonel: «Cuando hayas sanado, ayuda a otros a encontrar su camino». Y aceptaba los encargos, no por las mujeres que se los pedían, sino por ella misma, porque perdonar no era olvidar, pero tampoco era cargar con el veneno del rencor por el resto de su vida. Pasó 1 año, luego 2. El taller de Marcela era ahora conocido en toda la región. Alicia le había conseguido contactos con otras tiendas. Viajeros pedían sus creaciones. Había contratado a 2 muchachas jóvenes del pueblo para que la ayudaran con los pedidos más sencillos, mientras ella se concentraba en las piezas más complejas. Sofía, que ahora tenía 8 años, le ayudaba con los bordados simples. Tenía talento natural. Sus deditos ágiles creaban puntadas perfectas. Tomás tallaba pequeñas figuras de madera que Marcela usaba como adornos en algunos bolsos, un eco del oficio de su padre, pero convertido en algo nuevo, algo propio. Marcela había comprado el terreno donde estaba su casa. Había reparado el techo, arreglado las paredes, pintado todo de colores alegres. Tenía comida abundante, ropa digna, ahorros en el banco, pero más que eso, tenía algo que había perdido: dignidad. Ya no caminaba por el pueblo con la cabeza baja. Ya no evitaba las miradas. Caminaba erguida, orgullosa del trabajo de sus manos, orgullosa de la vida que había construido de las cenizas de su dolor. Y entonces, una tarde de abril, Elías volvió. Marcela estaba en su taller, trabajando en un encargo especialmente complejo, cuando escuchó golpes en la puerta. Sofía fue a abrir, y allí estaba él, Elías Montes, el hombre que había sido su esposo, el padre de sus hijos, el traidor que había destrozado su vida.
Se veía terrible, delgado, demacrado, con ropa sucia y raída. Su rostro, que alguna vez había sido apuesto, estaba consumido. Tenía ojeras profundas y una mirada de derrota total. Marcela, dijo con voz quebrada, por favor, necesito hablar contigo. Marcela dejó su trabajo. Se limpió las manos en el delantal y fue a la puerta, donde Sofía miraba a su padre con curiosidad, mezclada con desconfianza. Tomás se escondía detrás de su madre, apenas recordando al hombre que lo había abandonado. ¿Qué quieres?, preguntó Marcela con voz fría. Cometí un error, comenzó Elías, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. El peor error de mi vida. Esa mujer me dejó. Se quedó con todo el dinero y me echó a la calle cuando ya no le servía. Perdí todo. El negocio fracasó. No tengo nada. Nadie. Marcela lo miraba sin expresión. Parte de ella, una parte pequeña y oscura, sentía satisfacción al verlo así. Justicia poética. He estado vagando por meses, continuó Elías. Sin trabajo, sin comida. Refugio me contó que tú estás bien, que tienes un negocio próspero, y pensé que tal vez... ¿Pensaste que vendría a rescatarte?, terminó Marcela. ¿Cómo tú me rescataste cuando te necesitaba? ¿Cómo estuviste ahí cuando tus hijos lloraban de hambre? Lo sé, sollozó Elías. Lo sé y lo siento. Siento cada día lo que hice. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, dijo Marcela firmemente. Las decisiones tienen consecuencias, Elías. Tú decidiste abandonarnos. Decidiste llevarte nuestros ahorros. Decidiste que esa mujer era más importante que tus hijos. Y ahora vienes aquí, esperando, ¿qué? ¿Perdón? ¿Que te reciba de vuelta? Solo un lugar donde quedarme, rogó Elías. Solo hasta que pueda conseguir trabajo de nuevo. Por favor, Marcela, por los años que pasamos juntos, por nuestros hijos. Marcela miró a Sofía, que observaba la escena con ojos grandes. Miró a Tomás, aferrado a su falda, y sintió algo cristalizarse dentro de ella. No, dijo con voz clara y firme. No eres bienvenido aquí. Esta casa, este taller, esta vida, la construí yo, de la nada, del dolor que tú causaste, y no voy a compartirla contigo. Marcela, por favor, Refugio puede ayudarte si quiere. Puedes buscar trabajo en otro pueblo, pero aquí conmigo, con tus hijos, ya no tienes lugar. Ese lugar lo perdiste el día que decidiste traicionarnos. Elías la miraba con devastación total. No tienes corazón, murmuró. Y esas palabras, que deberían haberla herido, solo la hicieron sonreír con tristeza. Tienes razón, dijo Marcela. No tengo el mismo corazón que tenía cuando te conocí. Ese corazón inocente, confiado, que creía en promesas y juramentos. Ese corazón lo rompiste tú. Lo que tengo ahora es uno nuevo, uno más fuerte, uno que sabe su valor y no permite que nadie lo pisotee. ¿Y sabes qué, Elías? Este corazón nuevo me gusta mucho más. Cerró la puerta. Elías se quedó afuera, llorando, rogando, pero Marcela no volvió a abrir. Eventualmente, él se fue. Marcela abrazó a sus hijos y sintió una paz profunda. No era felicidad exactamente. Era algo mejor. Era certeza. Certeza de que había tomado la decisión correcta. Certeza de que merecía respeto. Certeza de que estaba completa, sin necesitar a nadie que no la valorara. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo entero hablaba de cómo Marcela había rechazado a Elías. Algunos la criticaban, diciendo que debería haberle dado una oportunidad. Otros la admiraban por su fortaleza. A Marcela ya no le importaba lo que dijeran. Una semana después del incidente con Elías, Marcela decidió volver al pantano. No había regresado desde aquel día, hacía más de 2 años, cuando el ciervo la había salvado de su desesperación. Caminó sola esta vez, en la tarde dorada. La niebla estaba levantándose, cubriendo el agua oscura con su velo misterioso. El aire olía a tierra húmeda y vida silvestre. Y allí, bebiendo del borde del pantano, estaba él, el ciervo.
Era inconfundible. Las mismas astas majestuosas, el mismo pelaje dorado, las cicatrices en su cuello ya casi invisibles, pero Marcela sabía que estaban ahí. El animal levantó la cabeza cuando la sintió acercarse. Sus ojos se encontraron. Marcela caminó hacia él lentamente, sin miedo. El ciervo no huyó, se quedó quieto, esperando. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Marcela extendió la mano. El ciervo bajó la cabeza y permitió que lo tocara, como había hecho aquella primera vez. «Gracias», susurró Marcela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias por salvarme, por mostrarme el camino, por recordarme que merecía luchar». El ciervo la miró con esos ojos profundos, llenos de sabiduría antigua, y Marcela tuvo la sensación extraña, imposible, de que el animal entendía, de que siempre había entendido. Por un momento permanecieron así, la mujer y el ciervo, unidos por un lazo invisible de comprensión y gratitud. Luego el animal se apartó suavemente. Miró hacia el horizonte donde el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y comenzó a caminar hacia el bosque. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. Volvió la cabeza una última vez hacia Marcela, y en ese momento ella supo que no lo volvería a ver. El ciervo había cumplido su propósito, la había salvado cuando más lo necesitaba, la había guiado hacia su nueva vida, y ahora se iba para quizás ayudar a otra alma perdida que vagara por el pantano buscando esperanza. «Vete en paz», dijo Marcela, «y que encuentres a quien necesite de ti, como yo te necesité». El ciervo inclinó la cabeza, como asintiendo, y desapareció en la bruma dorada del atardecer. Marcela se quedó allí un rato más, mirando el pantano que había sido escenario de su peor momento, y también de su renacimiento. Este lugar, que una vez había visto como su tumba, ahora era sagrado para ella. Era donde había aprendido la lección más importante de su vida, que uno nunca está tan roto como para no poder reconstruirse, que la traición de otros no define nuestro valor, que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Cuando volvió a casa, el sol ya se había ocultado completamente. Sofía y Tomás la esperaban en la puerta, preocupados por su tardanza. «¿Dónde estabas, mami?», preguntó Sofía. «Despidiéndome de un viejo amigo», respondió Marcela, besando la frente de su hija. Esa noche, después de acostar a los niños, Marcela se sentó en su taller. Tomó el diario de don Leonel, que guardaba como su tesoro más preciado, y añadió sus propias páginas al final. Escribió su historia, la traición, el dolor, el pantano, el ciervo, el taller escondido, su renacimiento. Escribió cada detalle, cada emoción, cada lección aprendida, y al final escribió: «A quien encuentre este diario algún día, si estás leyendo esto, probablemente estás pasando por tu propio infierno. Probablemente sientes que tu vida se acabó, que no hay salida, que el dolor es demasiado grande para sobrevivir. Pero sobrevivirás. Lo sé porque yo sobreviví. Don Leonel sobrevivió, y tú también lo harás. La traición duele, el abandono destruye, pero no son el final de tu historia. Son solo un capítulo oscuro que te prepara para los capítulos brillantes que vienen después. Aprende a transformar el dolor en belleza. Aprende a ver tu valor independientemente de quien te haya rechazado. Aprende que mereces amor, respeto y felicidad, y que no necesitas esperar a que otros te los den. Puedes crearlos tú misma, y cuando hayas sanado, cuando estés fuerte de nuevo, ayuda a alguien más, porque así es como rompemos el ciclo del dolor. Así es como convertimos nuestras heridas en sabiduría que puede salvar a otros. El pantano guarda sus misterios. El ciervo guarda el pantano. Y si llegaste hasta aquí, es porque mereces una segunda oportunidad. Tómala. Vive. Florece. Con amor y esperanza, Marcela. Cerró el diario y lo guardó. Algún día, cuando fuera el momento correcto, lo llevaría de vuelta a la cabaña en el monte, para que esperara a la siguiente alma que necesitara encontrarlo. Los años pasaron. El taller de Marcela siguió creciendo.
Sofía se convirtió en una artesana talentosa por derecho propio, creando diseños que combinaban lo que había aprendido de su madre con su propia visión única. Tomás se volvió carpintero, pero no como su padre. Él creaba piezas hermosas que Marcela incorporaba en sus trabajos, colaboraciones entre madre e hijo que se volvieron famosas en toda la región. Marcela nunca volvió a casarse. Tuvo propuestas, hombres buenos que la admiraban y querían cortejarla, pero ella estaba completa sola. No necesitaba a nadie para sentirse valiosa. Aunque no siempre estuvo sola, hizo amigas verdaderas. Construyó una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente. Ayudó a otras mujeres abandonadas, compartiéndoles no solo trabajo, sino también esperanza. Y a veces, en las tardes tranquilas, caminaba hasta el pantano. Nunca volvió a ver al ciervo, pero sentía su presencia en el viento que movía los juncos, en la niebla que cubría el agua, en la paz que encontraba allí. Porque ese lugar ya no era escenario de desesperación. Era un recordatorio de que había sobrevivido, de que había ganado, de que era fuerte, valiosa y completa. Y eso, pensaba Marcela mientras veía el sol ponerse sobre el pantano, era más que suficiente. Era todo. Si esta historia tocó tu corazón, si Marcela te recordó que tú también eres fuerte y mereces una segunda oportunidad, suscríbete a este canal para seguir recibiendo historias que te inspiran y te dan esperanza. Y ahora quiero conocerte mejor, porque no estás sola en esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Desde qué pueblo o ciudad nos acompañas hoy? Me encantaría saber de ti, saber que somos una comunidad que se apoya. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que puede levantarse después de una caída, comparte esta historia, porque a veces lo único que necesitamos para cambiar nuestra vida es saber que alguien más ya lo logró. Nos vemos en la próxima historia.